Konnichiwa amigos, hoy vamos a hablar sobre Japón. He traído mi río de información. Bueno, we're starting con unos factos muy interesantes sobre Japón. Empecemos. Creen que en Japón las personas viven mucho gracias a la dieta vegetal. Durante cientos de años los japoneses no comían carne, hasta que en el siglo XIX el emperador Meiji rompió esa regla y comió carne, popularizándolo por todo Japón, aunque en Okinawa la mayoría de sus habitantes siguen teniendo esa dieta. En Japón hay 3 tipos de vestimenta: tradicional, cosplay y moderno. El tradicional son especialmente geishas, unas mujeres que se visten de kimonos, de unos zapatos de madera que parecen chanclas y tienen unos modales muy japoneses. Muchos restaurantes te darán una toalla húmeda para limpiarse las manos, que se llama oshibori. Es caliente o fría, depende de la temperatura afuera. Si vais a ir a Japón, tenéis que estar preparados para los numerosos terremotos que hay, porque allí sí que hay muchos. En un año hay aproximadamente 1500 terremotos. En Japón es normal el saludo de inclinación y también el de dar la mano, pero las dos cosas a la vez no es común. La cortina que se ve tan a menudo en cafeterías o restaurantes japoneses no son solamente una decoración, se llaman naren. Se utiliza para indicar que la tienda está abierta o cerrada. Si el telón no está levantado, no hay cena para ti. Ahora empezamos con la historia del país del sol naciente. Empezamos con 3 importantes cosas geográficas de Japón. Japón está compuesto por un archipiélago compuesto por más de 6000 islas. Los más importantes son Hokkaido, Honshu, Shikaku, Kyushu y Okinawa. Japón está bastante cerca de las actuales Corea y China, regiones que influirán especialmente en su historia. Japón tiene una geografía abrupta y llena de montañas, fruto de su origen volcánico. Esto último es determinante, puesto que ocasiona una gran cantidad de terremotos y tsunamis. Vayamos al Paleolítico, donde nacieron las primeras cerámicas, al período glacial hace más de 10.000 años. Es aquí donde comienza nuestra aventura y donde es posible que años atrás los pobladores de China cruzaran hacia Hokkaido por un mar entonces congelado. Sí, una locura. En el Paleolítico, la prehistoria de Japón se divide en 3 fases: período Jomon, período Yayoi y período Kofun. Empezamos con período Jomon. Es un periodo de transición que lleva consigo las primeras culturas agrícolas hasta la llegada del año 660, en el cual viene el primer emperador y fundador del país, llamado tal y como se oye, Gimuleno. Después va el periodo Yayoi. En ese momento empieza a tener una conexión con Corea, a la vez que se asienta la agricultura y comienza el uso de los metales. Fruto de esto último y de la aparición de nuevos trabajos, la sociedad se fue estratificando y empezando a aparecer caciques y clanes que fueron ganando poder, abriendo así el periodo Kofun. En esta última fase se empiezan a adoptarse creencias religiosas como el sintoísmo o el budismo, y la influencia de China comienza a crecer muchísimo en la región. Vamos ahora a la época antigua, que también está bien ordenadita y con nombres distintos. El primero es el periodo Nara, cortito pero con mucha importancia histórica, ya que fue aquí cuando el budismo y el confucianismo explotaron en Japón. Además, en este periodo se escribió el Kojiki, que es el libro histórico más antiguo de Japón y que contiene además los mitos fundacionales de su cultura. Después va el periodo Heian, un periodo de paz y estabilidad, excepto su final. Caracterizando por el auge de la literatura y el arte, los templos, la música y la poesía tuvieron una época dorada, y los santuarios sintoístas y budistas se convirtieron en los centros de la vida cultural y religiosa de este país.
Por otra parte, la capital del imperio se trasladó al actual Kioto, un privilegio que duró casi 1000 años. En esta época empieza a configurarse en Japón la futura sociedad feudal, en el cual la familia imperial empezará a perder poder en favor de clanes muy poderosos. Como ejemplo, pongo al clan Fujiwara, que llega a controlar Japón totalmente por un tiempo. Los señores feudales, llamados daimyos, empezaron a contratar a unos tíos muy chungos para protegerse a ellos mismos en las guerras que iban a venir. Los tíos chungos eran los samuráis, que destacaban por sus habilidades con las espadas y su lealtad absoluta a los daimyos. Esta lealtad se regularía más adelante por un escrito código llamado Código Bushido, en el que se establecía que los samuráis debían estar dispuestos a morir para sus señores. Pero la paz terminó cuando estos temibles guerreros empezaron una serie de guerras en las cuales se enfrentaron los clanes Tairai y Minamoto. Los últimos consiguieron la victoria, o sea, los Minamoto, y tras llegar al poder, además de echar a Fujiwara, establecieron el primer shogunata. Simplemente explicado, es una figura más fuerte que el emperador. Esto da comienzo al inicio del periodo Kamakura. Esa es su época medieval. Sí, empezaron bastante más tarde que Europa. Esta época tiene 3 cosas: establecimiento de samuráis, enfrentamiento entre familias y clanes y intento de invasión de los mongoles. En la última invasión por las tropas enemigas pasó un tifón y los mongoles nunca llegaron a entrar. Si no estuviera el kamikaze ese, ya creo yo que cambiarían bien la historia. Bueno, después de esto ya empieza un tremendo lío con guerras, bajadas de ganancias, subidas de ganancias. En 2 palabras, al final Japón, que estaba aislado durante muchos siglos, se abrió al mundo y acabó desarrollando mucho. Vayamos ahora al anime. El anime es un tema muy grande, así que si queréis un vídeo, comentármelo y os lo haré. Os contaré solo un par de cosas. El director más conocido del anime es Hayao Miyazaki. Aquí tenéis algunas de sus pelis: Ponillo en el acantilado, Nikki la aprendiz de bruja, El castillo ambulante, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y más. No solo hay pelis o series, sino también hay mangas como Bungo Stray Dogs y videojuegos como Genshin Impact. Pero creo que Genshin Impact era China, pero me habéis entendido. A los adictos al anime se les llama otaku. No es que sea algo malo. Otaku se utiliza para describir a una persona fanática a la cultura japonesa, especialmente de manga, anime, cosplays, etc. En 2 palabras, el anime para algunos es un estilo de arte, para otros solamente dibujos aburridos. A mí, por ejemplo, me flipa la cultura japonesa. Tenéis que ver El castillo ambulante porque es una bomba. Y bueno, me despido de vosotros. Sayonara.